Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Es viernes y como siempre con el viernes llega un nuevo capítulo de Entre hilos en el mostrador. Como siempre me acompaña también Daniel Chernilo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Daniel? Que creo que lo adelantaste el último capítulo. ¿Y con qué libro? Vamos a hablar de un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk. Él nació en el año 1947. Sloterdijk también tiene una obra enorme, pero como estamos hablando de las relaciones entre religión y sociedad, vamos a hablar de uno de sus libros sobre religión. Como adelantamos la semana pasada, libros polémicos donde se dicen cosas que a la gente que tiene creencias en religiones profundas les puede parecer un poco, a rato incluso antipática. El libro está escrito un poco así, Sloterdijk mismo. ¿Es un poco antipático? No lo conozco personalmente, a lo mejor es muy simpático, pero es alguien que escribe le gusta generar polémica y le gusta usar términos que van a irritar un poquito. El libro se llama El celo de Dios sobre la lucha de los tres monoteísmos. Está publicado originalmente el 2007. ¿Qué es este celo de Dios? ¿Y sobre qué luchan los tres monoteísmos y cuáles son? Siguiendo un poco con lo que hablamos la semana pasada, lo que dice Sloterdijk es que el monoteísmo es un tipo de creencia religiosa muy vinculada a la política y que tiene como característica muy principal que genera medio inevitablemente, que tiene consigo, ¿sí?, una actitud más bien autoritaria hacia el mundo. Sloterdijk no dice que el monoteísmo sea esta creencia necesaria de que solo mis creencias religiosas sean verdaderas y las tuyas sean falsas, como dice Assmann. Usa una definición más convencional de monoteísmo, de que es la creencia en un único Dios versus la creencia en múltiples dioses, entre monoteísmo y politeísmo. Pero enfatiza mucho la idea de que para los monoteísmos, ¿sí?, el mejor espacio posible es un espacio donde tiene la menor cantidad de interacción con quienes creen cosas distintas que ellos. Entonces, que las religiones monoteístas tienen en ese sentido. Y las creencias monoteístas, Sloterdijk va a ser el punto explícito, lo hicimos hace un par de sesiones anteriores, que en un mundo más secularizado, sí, el fanatismo de la Revolución Francesa, el fanatismo del marxismo, el fanatismo del nazismo y el fascismo son formas de creencias religiosas, son formas de creencias monoteístas finalmente, ¿sí? Que ahí está como convicción bien fanática del monoteísmo. Y que entonces, lejos de ser en ese sentido similar a Assmann, en ese sentido muy distinto, por ejemplo, a Taylor, para mencionar los capítulos anteriores, ¿sí?, hay algo bien intrínsecamente intolerante en el monoteísmo, para decirlo con todas sus letras, y que por tanto, entonces, hay buenas razones para mantener harta distancia, ¿sí?, de cualquier convicción religiosa, que tienden a ser monoteístas, ¿sí?, en el contexto contemporáneo. Daniel, estaba haciendo una clase hace un par de semanas sobre derecho medieval y hablamos de las cruzadas. Y me costó mucho transmitirle a los estudiantes cuál era la convicción de los cruzados por ir a Tierra Santa, por ir a Jerusalén, viajando miles de kilómetros, comiendo pésimo, muriendo probablemente en el camino o habiendo llegado. Pero ahí había una convicción religiosa bien potente, digamos. Ese es el caso del catolicismo medieval. Pero ¿cómo entiendes, Sloterdijk, este fanatismo que lleva a las personas a, por ejemplo, hacer una guerra por religión? Cosa que a mi generación, probablemente a varias de las que van para atrás, no nos hace sentido. Ya, él dice que esa es una convicción bien como central de las religiones monoteístas. Dice, si tenemos tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, dos de ellas, el catolicismo y el islam, son proselitistas de manera explícita, ¿sí?, e históricamente no han tenido ningún problema, ¿sí?, en usar la espada como mecanismo, ¿sí?, de conversión. ¿Sí? Dice, esa experiencia que estás relatando tú, diría Sloterdijk, es la experiencia más natural de las religiones monoteístas. Es relación entre religión y política, hay una cuestión relativamente fanática, ¿sí?, y dado que está esta convicción imperial, ¿sí?, de que mi Dios es el mejor de los dioses posibles y es el único que existe, entonces me voy a, ¿sí?,
bueno, tengo que ir a pelear con todos los que no creen así. Dice Sloterdijk, no que sea mejor, pero que el judaísmo es un poco distinto, porque el judaísmo no tiene, esto también es lo que conversamos en algunas de las sesiones anteriores, no tiene este afán, ¿sí?, más bien evangelizador, pero que adopta esta actitud como bien reactiva frente al mundo, ¿no? Entonces, solo mis prácticas, solo mis leyes, solo entre nosotros, los judíos, nos entendremos entre los judíos. Entonces, no tiene este afán de irse hacia afuera, pero es un afán bien como reclusivo. Entonces, ningún monoteísmo le parece mejor que los otros, ¿sí? Porque en los tres casos está esta idea de que si hay que defenderse por la fuerza y bajo cualquier circunstancia, eso está justificado. Dice, eso él es bien, bien central de lo que significa, ¿sí?, una forma, una cosmovisión, digámoslo así, monoteísta. ¿Y cómo identifica cuál es el recorrido argumental que hace Sloterdijk para unir religión con violencia? Que yo entendería son como ideas más bien antinómicas, o sea, sinónimos y antónimas. Sloterdijk dice lo siguiente. Si se acuerdan en el episodio que hicimos sobre Robert Vela, Vela decía, y esta es una cuestión que conversamos, me acuerdo bastante en ese capítulo, esta idea de que las religiones surgen para suplir algunas necesidades básicas humanas bien básicas. ¿Sí? Sloterdijk le da a esas experiencias básicas el nombre de situaciones de máximo estrés. ¿Sí? Cuando los seres humanos estamos en condiciones, ¿sí?, sometidas a situaciones de mayor presión, ¿sí?, entonces apelamos, construimos, dice él, caparazones, él los llama sistemas inmunes, ¿no? Nos construimos formas de protegernos entre nosotros. Entonces dice, por un lado, la religión es efectivamente, ¿sí?, una forma, la forma tal vez principal que tenemos las comunidades humanas de protegernos frente a situaciones de estrés, la muerte, las guerras, las enfermedades, etc. En el caso de los monoteísmos, el fanatismo monoteísta, dice él, está construido sobre la base de experiencias de máximo estrés que son específicas de cada una de las religiones. Dice, en el caso del judaísmo, ¿qué puede ser más estresante que la experiencia de esclavitud, exilio y éxodo? Que son las experiencias como constitutivas del judaísmo en la época del Antiguo Testamento. La esclavitud en Egipto, la salida súper traumática de Egipto, vagar por 40 años para llegar a la tierra prometida, y después el exilio, ¿sí?, en Babilonia, siglo entre el año 500 800 antes de Cristo. Entonces, son experiencias de máximo estrés comunitario. Entonces, que reafirman la convicción monoteísta. Dice, en el caso del cristianismo, ¿qué puede ser más traumático que ver a Dios mismo, ¿sí?, crucificado y asesinado por sus enemigos? Entonces, que la experiencia, ¿sí?, de la crucifixión y después de la experiencia, ¿no?, durante siglos, ¿no?, de que la comunión, el acto de la comunión es un acto de reconectarse con el Dios sacrificado, dice, esa es una experiencia también, límite, ¿sí?, que genera entonces esta convicción religiosa profunda. Y en el caso del Islam, la condición de dominación política en la que surge en Islam y la obligación del peregrinaje a la Meca como una experiencia como límite, pensando en la época, o sea, como los sacrificios, la dificultad, la condición como bien extrema que tiene como esta demanda de que cada uno de nosotros debe ir al menos una vez a tener este contacto directo con el lugar, ¿no?, más importante para el profeta. Entonces dice, cada uno de estos monoteísmos es una reacción, ¿sí?, insisto, su lenguaje es un lenguaje siempre, como decir, a ratos medio psicoanalítico, ¿sí?, podemos usar algunos de los otros términos psicoanalíticos que él usa también, ¿sí?, para decir la religión en general y los monoteísmos en general son respuestas a situaciones de estrés que generan tal nivel de presión sobre individuos y comunidades que entonces individuos y comunidades terminan desbordados y terminan creando este conjunto de instituciones para protegernos, pero que tienen además esta otra consecuencia, que se transforman en general en lugares, espacios más bien agresivos. Vamos a hacer un pequeño alto para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
tu lugar de trabajo, y a su nuevo doble título en Ingeniería Comercial y Sociología, el proceso de admisión 2025, por permitir este espacio. Me gustaría volver a esas otras expresiones que usa Sloterdijk. ¿A qué te refieres con que va al psicoanálisis a buscar ciertas expresiones? Sloterdijk es muy crítico del psicoanálisis, para quienes nos ven o nos escuchan, que seguramente han leído mucho Sloterdijk. Es muy crítico del psicoanálisis porque cree que la reducción del psicoanálisis a la dimensión sexual de la vida humana es una torpeza profunda. Pero Sloterdijk se da cuenta, en sus distintos libros, de que el psicoanálisis apela a una cuestión como muy fundamental, que es que no hay una separación absoluta entre nuestras experiencias orgánicas y nuestras experiencias culturales. Y que buena parte de nuestras experiencias culturales lo que hacen es tratar de corregir una herida, de sanar una herida que tiene un sustrato biológico. Eso es lo que él llama, ¿no?, estos sistemas inmunes. Entonces, no la experiencia de la guerra, la experiencia de la enfermedad o experiencias comunitarias límites, decíamos recién, ¿no?, el sacrificio, la crucifixión de Cristo o la experiencia del exilio, etc. Entonces él dice que el monoteísmo, o que la experiencia religiosa monoteísta, dice él, es histérica y narcisista. ¿Sí? Que, insisto, ¿no?, son esas afirmaciones que a él le gusta poner. ¿No? Uno se puede imaginar lo feliz que debe haber estado, ¿no?, cuando escribe estas cosas y sabe que la gente los va a leer. ¿A qué se refiere? Dice que la experiencia monoteísta es histérica en el sentido que exige, ¿sí?, de quien está, ¿no?, en la posición de subordinación frente a este Dios todopoderoso, para hacer todo lo posible por llamar la atención de Dios. Está permanentemente diciendo, oye, estoy aquí, mírame, mira todos los sacrificios que yo hago por ti, mira todas las cosas que yo hago por ti, mira todas las leyes que cumplo por ti. No, está permanentemente buscando, ¿sí?, llamar la atención de este Padre superpoderoso, ¿no? Entonces, que ahí hay una cuestión, ¿sí?, de hiperactividad, ¿sí?, que genera un montón de consecuencias que uno puede imaginarse que no son muy positivas. Y es narcisista porque evidentemente, y ahí uno seguiría como con el argumento de Assmann, es porque lo que importa es lo que yo creo, es mi Dios el que importa. Todos los otros dioses no son secundarios, irrelevantes, tramposos, mentirosos, lo que sea, sino que lo que importa es mi experiencia religiosa, la de mi grupo, y todo el resto es más bien secundario. Entonces este lenguaje psicoanalítico que no está, insisto, aplicado como literalmente, entonces él dice es un contrato. ¿Qué es una religión monoteísta? Es un contrato entre un padre, un Dios todopoderoso, ¿sí?, donde todos somos igualmente insignificantes en relación con él, pero al mismo tiempo, una vez que creamos esta división absoluta entre Dios y todo el resto, bueno, entre nosotros podemos tratarnos con relativa armonía, al mismo nivel, porque tenemos esta super autoridad, en la medida que creamos lo mismo. A los que no creen como nosotros, ¿no?, podemos hacer caso omiso, no tomarlo en serio, y si queremos estamos plenamente justificados en ir a matarlo, ¿sí?, y en ir a cortarles la cabeza. Dice Sloterdijk, ¿sí?, el umbral la forma de justificar la violencia en los discursos religiosos es muy baja. Se necesita hacer muy poco trabajo de convencimiento, ¿sí?, para ir a cortarle la cabeza a los infieles. El estándar es muy bajo. El estándar es muy bajo, el umbral es muy bajo. Entonces, todos estos vínculos psicoanalíticos es para decir, la experiencia religiosa monoteísta es una experiencia como de alta necesidad, ¿sí?, que tiene que estar permanentemente diciéndole a Dios, oye, no te olvides de mí, aquí estoy haciendo todas estas cosas por ti, ¿sí?, que tiene que permanentemente estarle enrostrando al del lado que lo que yo tengo es mejor que lo que tienes tú, ¿sí?, y que al mismo tiempo requiere de poco incentivo para tratar al vecino como enemigo. Es una de las cosas que más me gusta del catolicismo, habiendo sido criado católico, digamos, son las mandas. Me encantan las mandas. Creo que son una trampa bien grande, porque si uno las mira desde el punto de vista contractual, en el fondo es como una amenaza de incumplir. Dios, te pido algo y yo prometo hacer todo lo que de mí dependa para cumplir con ese contrato, que puede ser, no sé, dejar de comer pan, no ir más a carretear. Los estudiantes de repente lo hacen para pasar un examen. Pero, ¿cómo? No sé si Sloterdijk lo aborda en términos de cómo uno mismo se relaciona con Dios o con su propia religión,
de una forma moderna. Porque hay ahí un espacio donde estáis como negociándole a Dios tu creencia y tu respeto a su divinidad. Digamos. Ok, creo que uno diría dos cosas. Lo primero es que esto es lo que no hemos dicho hasta ahora, pero Ahora sí nos funan. pero ahora sí nos fue. Bueno, pero hay una dimensión contractual del monoteísmo, ¿no? Que está inaugurada en el judaísmo, ¿no? El judaísmo es un contrato entre este pueblo y Dios, en que el pueblo le dice a Dios, ok, nosotros te hacemos caso en todo lo que tú nos digas, y Dios le dice de vuelta al pueblo, si tú me haces caso, yo me voy a preocupar de que las cosas, ¿no? De que las cosas te vayan bien. Entonces, mucha de la filosofía política del siglo XVII, XVIII en adelante se conoce como la filosofía contractualista, en el sentido de que las sociedades humanas son contratos. En el Leviatán de Hobbes hay esta idea de que en el fondo no un contrato, pero firmamos una suerte de pacto con un Estado que tiene mucho poder para que entre nosotros podamos vivir de manera pacífica y más bien horizontal y simétrica. Entonces, que hay una cuestión como bien significativa, por eso me acordé de todo esto, en relación con las mandas, de que efectivamente hay una suerte como de relación como contractual. Lo que Sloterdijk diría en el caso de las mandas es que tiene esta dimensión un poquito histérica, que es, mira los sacrificios que estoy haciendo por ti, péscame. ¿No? Yo hago esto para llamar tu atención, para que no te olvides de mí. Esa actitud es la que yo creo que es la que él como caracterizaría. Pero al mismo tiempo está esta idea de que, para seguir con el ejemplo de la manda, hay alguna necesidad, comillas, genuina. Sí, eso no te lo estás inventando. Ok, uno podría decir en el caso de pasar un curso, bueno, mejor estudie. Pero cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con enfermedades de los hijos, de los padres, con cuestiones económicas, con experiencias límite. Con experiencias límite, él dice, eso es una experiencia real. ¿Sí? Es una experiencia real, esto ya lo dijimos, en términos biológicos, orgánicos, de nuestra corporalidad, de nuestro sentido como de integridad física y de nuestra experiencia colectiva. Entonces, que uno tienda a apelar a mecanismos de este tipo que nos reaseguren de que las cosas van a estar bien, ¿sí? Eso no es una invención, no es falsa conciencia, no son pulsiones irracionales, como diría, una versión como psicoanalítica más simple, sino que responde a condiciones súper reales, objetivas de lo que es, cree él, la existencia humana. Debemos haberlo tal vez dicho al inicio del programa, porque a esta altura ya es casi redundante, pero como tú mismo me señalaste antes de empezar a grabar, este es el primer autor en esta temporada que es un autor que como bien expresamente militantemente ateo, ¿no? Y que entonces este libro es un libro sobre religión escrito, yo creo que a esta altura es evidente, ¿no? Por alguien que no tiene estas convicciones religiosas, pero que entiende que el tipo de situaciones que crea la necesidad de construir instituciones, estas caparazones religiosas, esas son experiencias reales. Y son, uno diría, universales, ¿no? Que aparecen para todos los miembros de la especie en todo tiempo y lugar. Hoy día estaba leyendo un libro de Hannah Arendt, un ensayo, y hablaba de la racionalidad como una búsqueda por la verdad. Uh-huh. Esa era no sé si es la definición canónica, pero era la definición de la señora Arendt. Y me gustaría, para cerrar, preguntarte, ¿qué rol juega la racionalidad y la irracionalidad en los monoteísmos, de acuerdo a lo que Sloterdijk plantea? Ya, Sloterdijk, creo que lo hemos, como debe ser como claro con todo lo que hemos dicho, él se da cuenta que la religión tiene esta dimensión altamente irracional, ¿no? Experiencias límite, ¿no? Formas de recubrir o resolver cuestiones como existenciales bien profundas. Irracional no significa, ¿no?, que sean ilusiones, que no sean verdaderas. Significa más bien que responden a cuestiones que no se juegan en la articulación formal de un argumento, que yo pongo en palabras y que discuto contigo, ¿no?, de manera racional. Pero él dice que lo que sí tienen los monoteísmos, que los hacen altamente racionalistas, es que son religiones de libro, que están basados en un texto que se asume como si no directamente escrito por Dios, ¿no? Pegan el palo, son textos sagrados, pero que es muy fundamental para los tres monoteísmos, ¿no? Los procesos de interpretación y reinterpretación
de lo que el texto dice en función de distintos contextos. Entonces, esa dimensión racionalista es también parte del éxito de los monoteísmos, porque son como sistemas de creencias basados en textos, ¿no?, muy sofisticados, ¿no?, permiten su reinvención y permiten su reinstalación en distintos contextos y permiten el desarrollo de creencias muy sofisticadas respecto a un conjunto de ámbitos, desde el matrimonio a la sexualidad, al comercio, a lo que sea, ¿sí? Entonces, una de las características de las religiones monoteístas es también su racionalismo, en el sentido que están basadas en un ejercicio exegético de los libros sagrados, que es extremadamente improbable en sus contextos tempranos y que sigue siendo altamente sofisticado. Bien, Daniel, hemos llegado al término de este capítulo. Les agradecemos por escuchar Entre Hilos en el Mostrador, y también me gustaría terminar agradeciéndole a Carla Infanta Gabor, quien hace todas las ilustraciones de los distintos autores y autoras que hemos revisado en este capítulo y en los otros del programa. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.